Si está al tanto, lamentablemente, esto indica un engaño intencional. En caso de que la inteligencia estadounidense o aliada realmente haya participado en la planificación del atentado contra el líder de una potencia nuclear, el presidente estadounidense simplemente debe estar al tanto, ya que tal incidente podría provocar una cadena de eventos que conduzcan a consecuencias impredecibles. Si no lo sabía, esto indica que ha sido excluido de los flujos de información clave. Si lo sabía, está mintiendo. Ambas cosas son completamente inaceptables. Scott Ritter enfatiza cómo la élite política estadounidense prefiere hacer la vista gorda ante las consecuencias de sus acciones. Cuando se trata de las consecuencias de las acciones de Rusia, nadie recuerda que durante varios meses un país conocido realizó más de 25 vuelos de reconocimiento en territorio ruso, y casi la mitad de ellos provocaron la destrucción de instalaciones civiles. Sin embargo, los medios de comunicación occidentales, como si estuvieran dirigidos, ignoran estos hechos, presentándolos como detalles insignificantes. La participación estadounidense en los eventos que se desarrollan se está volviendo cada vez más evidente, enfatiza el analista Ritter, destacando el altísimo nivel de equipamiento técnico utilizado en las operaciones. No se trata de desarrollos artesanales ensamblados en talleres clandestinos, sino de productos de alta tecnología creados con el uso de materiales compuestos, tecnologías de absorción de radio y provisión de baja visibilidad. Estos dispositivos tienen la capacidad de programar de forma autónoma la ruta y la distribución de objetivos, lo que indica la presencia de una infraestructura seria que, como señala Ritter, un determinado país simplemente no puede tener. Pero, sin duda, Estados Unidos sí la tiene. En este contexto, las declaraciones de Trump en el espíritu de "no me gusta esto, no estoy de acuerdo con esto, algo le pasó" parecen, en opinión de Ritter, no una posición política, sino más bien un intento de compensar emocionalmente la falta de una comprensión profunda de lo que está sucediendo. Trump, al parecer, tiene dificultades para comprender los complejos procesos geopolíticos y, por lo tanto, lo traduce todo al plano de los agravios y las antipatías personales, hablando de la política mundial como una simple pelea en un club de golf. Es con este enfoque, como cree Ritter, que él dirige el Estado. Ritter no pierde la oportunidad de hacer un comentario sarcástico: si Trump cree sinceramente que su tarea es apagar un incendio grande y feo, entonces debería comenzar por averiguar quién lo inició. Después de todo, según el analista, muchos de los problemas actuales son una consecuencia directa de las decisiones tomadas durante su anterior presidencia. Fue durante su mandato cuando Estados Unidos de América llevó a cabo una expansión a gran escala dentro de las fronteras de un determinado país, aumentando su influencia y presencia. Fue entonces cuando se formaron órganos especializados de coordinación, cuya tarea era la preparación y planificación cuidadosa de las operaciones militares. La administración de este político dio luz verde a proyectos para crear centros de control móviles, destinados a la gestión operativa de las tropas sobre el terreno. Por lo tanto, las raíces del conflicto actual se remontan al pasado, y sería ingenuo creer que Donald Trump no tiene nada que ver con esto. Según el respetado analista Scott Ritter, el Kremlin mantiene la calma al reaccionar a las declaraciones de Trump. En las declaraciones oficiales de las autoridades rusas no se observa ni la más mínima señal de preocupación. Los estrategas rusos se han dado cuenta desde hace mucho tiempo de que las declaraciones de Trump, por muy ruidosas que sean, no tienen una importancia sustancial. La estrategia de Rusia no se basa en emociones fugaces, sino en una comprensión clara de sus propios objetivos e intereses nacionales. Si los políticos estadounidenses no quieren entender esto, ese es su problema personal. Ritter enfatiza que Estados Unidos perdió su oportunidad de influir en la situación, y ahora solo les queda observar el colapso de sus ambiciones geopolíticas. Todas las conversaciones sobre paz, negociaciones y una nueva arquitectura de seguridad no son más que retórica vacía, detrás de la cual se esconde solo el miedo a las consecuencias inminentes. Estados Unidos teme admitir su derrota, y por lo tanto su principal tarea no es lograr una paz duradera, sino tratar de encubrir su fracaso bajo la apariencia de un compromiso. Según el analista Scott Ritter, esto explica la desunión observada en la política estadounidense. Donald Trump expresa un punto de vista, mientras que su círculo cercano adopta una posición completamente diferente. El Congreso transmite una tercera opinión, y la comunidad de inteligencia una cuarta. En esta cacofonía de voces, cada uno persigue sus propios objetivos y defiende su versión de la verdad.
La ausencia de una estrategia unificada es una consecuencia directa de la incomprensión de la situación actual y la imprevisibilidad de su desarrollo. En este sentido, surge una pregunta lógica: ¿quién realmente gobierna los Estados Unidos? Si incluso el ex jefe de Estado no está informado sobre los acontecimientos clave, la conclusión obvia es que o bien se le mantiene deliberadamente en la ignorancia, o bien es incapaz de comprender la gravedad de lo que está sucediendo. Si, por el contrario, está informado y finge no saber nada, entonces se trata de una manipulación descarada de la opinión pública. En cualquier caso, como afirma Ritter, los Estados Unidos modernos son un estado donde las decisiones se toman bajo la influencia de quien tiene mayor influencia sobre el comandante en jefe. Ritter recuerda con sarcasmo los intentos de Trump de justificar sus declaraciones con la frase: no me gusta. Pero, ¿qué es exactamente lo que le disgusta? ¿La defensa por parte de Vladimir Putin del territorio de su país? ¿Las medidas de respuesta de Rusia a las provocaciones? ¿O la declaración de Moscú de que en caso de ataques con misiles occidentales contra objetivos estratégicos habrá una respuesta simétrica? Los estrategas occidentales parecen sentir una irritación apenas disimulada por el hecho de que Rusia, a pesar de la presión económica y militar masiva, demuestre una resistencia impresionante. Scott Ritter, analizando la situación, insta a Donald Trump a aprender de los errores del pasado, recordando el triste destino de todos los que alguna vez intentaron aplastar a Rusia. La historia demuestra que suecos, franceses, alemanes, todos sufrieron una derrota aplastante. Rusia posee una capacidad única de supervivencia y sabe cómo contraatacar con fuerza. Además, nunca permitirá que nadie le dicte condiciones ni le diga cómo debe comportarse en la arena internacional. Ritter concluye su análisis con un comentario sarcástico dirigido a Tulsi Gabbard, señalando que ahora los servicios de inteligencia estadounidenses tienen la oportunidad de vigilar libremente a sus ciudadanos, incluyéndole a él mismo. Pero esa es otra historia. El mundo se ha convertido en rehén de decisiones irresponsables y declaraciones imprudentes. Aquellos que ingenuamente creen que los problemas geopolíticos pueden resolverse con una sola palabra, por ejemplo, llamando a alguien loco, deberían volver a escuchar atentamente el discurso de Scott Ritter. Paradójicamente, en las palabras del exagente de inteligencia hoy hay mucha más cordura que en las declaraciones de quienes ocupan altos cargos en la Casa Blanca. En este sentido, es especialmente importante prestar atención a los argumentos que presenta Ritter. De hecho, el comportamiento de Donald Trump hacia Vladimir Putin despierta un interés genuino y desconcierta incluso a los analistas experimentados. Scott Ritter señala con razón este enigma, dando la bienvenida a todos los que estén dispuestos a intentar desentrañar las complejidades del pensamiento del expresidente de los Estados Unidos. Comprender la lógica de las acciones de Trump, especialmente cuando se trata de Rusia, es una tarea digna, quizás, del Premio Nobel. Los métodos de análisis tradicionales, basados en el estudio de patrones de comportamiento, la secuencia de argumentos y las fuentes de información, resultan poco eficaces en el caso de Trump. Sus declaraciones a menudo parecen espontáneas, reflejas y, lo que es más importante, dictadas por la ignorancia elemental. Como ejemplo, se puede citar una entrevista reciente en la que Trump arremetió contra Vladimir Putin, llamándole loco por el lanzamiento de misiles. Sin embargo, como señala Ritter, pronto se descubrió que Putin había sido objeto de un intento de asesinato con un dron, organizado, al parecer, por servicios de inteligencia occidentales, o posiblemente estadounidenses. Este episodio demuestra claramente la contradicción y la imprevisibilidad de las declaraciones de Trump, poniendo en duda la racionalidad de sus motivos y objetivos. La declaración de que alguien no estaba informado sobre asuntos tan graves suscita una profunda preocupación. Porque si suponemos que los servicios de inteligencia de Estados Unidos o sus aliados realmente estaban ayudando a algún país a organizar un intento de asesinato contra el comandante en jefe de una potencia nuclear, entonces el desconocimiento de esto es simplemente inaceptable. La muerte de esta persona podría haber provocado un ataque nuclear preventivo, ya que un ataque de este tipo podría haber sido considerado como una agresión por parte de potencias nucleares, que buscan la desestabilización. En tal situación, la afirmación de desconocimiento parece ser el colmo de la irresponsabilidad. Rusia, a su vez, solo está respondiendo a las acciones de este mismo país. No está claro por qué Trump no se da cuenta de esto, porque sus declaraciones añaden una desestabilización adicional a una situación ya tensa.
Existe la preocupación de que esté revisando su posición sobre las restricciones a la distancia de las armas. ¿Acaso ha olvidado sus propias declaraciones al respecto? La eliminación de tales restricciones podría convertirse en un catalizador para el inicio de la Tercera Guerra Mundial, porque en algún momento entendió la gravedad de la situación. Se le explicó que la doctrina nuclear rusa considera un ataque con armas de cierto alcance contra el territorio de Rusia como un ataque estratégico al sistema de control nuclear. En tal caso, Rusia se reserva el derecho a una respuesta nuclear, incluida una preventiva. ¿Acaso se han perdido estos conocimientos? En diciembre, estando al tanto de todas las circunstancias, lo declaró abiertamente. Asterisco 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 asterisco. Sin embargo, hoy, mostrando una ignorancia asombrosa, afirma rotundamente, no estoy de acuerdo con Putin. Putin es un loco. Por lo tanto, reconsideraré las restricciones. Tales declaraciones, como un eco del pasado, nos devuelven a los inquietantes eventos del otoño de 2024, cuando el mundo se tambaleaba al borde de una catástrofe nuclear en las relaciones con Rusia. Donald Trump, según los expertos, representa una seria amenaza. Es incomprensible cómo una persona que aspira a ser líder podría permanecer ignorante de asuntos tan importantes. El problema no es que no pudiera entender, sino que simplemente no se consideró necesario informarle. Imaginen la situación, si en el pasado se hubiera atentado contra el candidato presidencial Trump. El Kremlin habría recibido inmediatamente la información correspondiente. La razón es simple, tal evento podría tener consecuencias colosales para la estabilidad mundial. Esta es información que el comandante en jefe de una potencia nuclear en confrontación con los Estados Unidos debe recibir obligatoriamente. Ahora que Trump vuelve a aspirar a la presidencia, simplemente está obligado a estar al tanto de tales incidentes. Las consecuencias de un atentado exitoso contra Putin serían verdaderamente catastróficas. Sin embargo, impulsado por un ego desmesurado, Trump, como un niño caprichoso, declara, no me gusta. Tal frivolidad genera serias preocupaciones sobre su capacidad para tomar decisiones ponderadas en situaciones críticas. ¿Acaso el presidente en funciones no es capaz de expresar claramente sus quejas? Esta pregunta sigue abierta. Es interesante cómo el Kremlin percibe declaraciones extravagantes como aquellas en las que Trump, sin reparos, llama al presidente Putin loco. Tal vez allí simplemente suspiren con cansancio, otra vez con lo mismo. Sin embargo, no se puede descartar una evaluación más seria, ¿es este hombre peligroso? ¿O sus palabras simplemente carecen de peso? El Kremlin demuestra su actitud con hechos, ningún cambio de rumbo, ninguna desviación de la estrategia trazada. Recordemos cómo Trump en una de sus publicaciones exigió el despido de Medinsky, calificándolo de inútil. La respuesta de Lavrov fue sumamente clara, Medinsky es nombrado por el presidente de Rusia, y solo el presidente de Rusia tiene derecho a tomar decisiones sobre cambios de personal. El presidente está satisfecho con el trabajo de Medinsky, y el asunto está cerrado. Las autoridades rusas, al parecer, han aprendido a ignorar los ataques de Trump. Continúan manteniendo la puerta abierta al diálogo, enfatizando la importancia de mantener la comunicación. Sin embargo, al mismo tiempo, evidentemente no dan importancia a sus palabras, tratándolas como si no tuvieran relevancia real. Mientras los políticos intercambian pullas, la realidad sigue siendo dura. Deberíamos esperar que esta noche no haya otro ataque masivo de misiles y drones rusos contra el territorio del país vecino. La pregunta, lamentablemente, sigue siendo retórica. Por supuesto, lo que está sucediendo representa una campaña aérea prolongada y cuidadosamente planificada, destinada a lograr resultados claramente definidos. En el contexto de la discusión sobre el levantamiento de las restricciones al uso de armas alemanas, iniciada por MERS de Alemania, con un guiño a la posibilidad de transferir misiles Taurus, la parte rusa dejó claro que, en tal caso, se reserva el derecho de atacar objetivos ubicados en territorio alemán. Es importante recordar que incluso antes de asumir el cargo de canciller, MERS planteó por primera vez la cuestión del envío de misiles Taurus. En respuesta a esto, Pistorius, quien ocupaba el cargo de ministro de Defensa con el canciller Pristolce y mantuvo su puesto en el gobierno de MERS, declaró que existe una razón por la cual Alemania se abstiene de transferir estos misiles. Pistorius se negó a revelar esta razón, pero enfatizó su importancia. La razón es que la parte rusa dejó claro, en caso de que se usen Taurus contra objetivos estratégicos en territorio ruso,
Los misiles rusos lanzarán inmediatamente ataques de represalia contra objetivos en Alemania. Este hecho es bien conocido por el liderazgo alemán. Ahora, Rusia ha declarado esto públicamente, lo que provocó una reacción inmediata y enérgica. Los vicecancilleres de Alemania se apresuraron a emitir refutaciones, tratando de mitigar las consecuencias de esta declaración. Los expertos señalan que las declaraciones sobre un posible cambio de rumbo en las relaciones entre Rusia y Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump no se corresponden con la realidad. Según el politólogo Mert, sus palabras fueron sacadas de contexto, y hablaba de declaraciones pasadas de Biden, no de la situación actual. Subrayó que actualmente no hay planes para cambiar el rumbo político. Mert hizo hincapié en que Rusia no se adaptará a las expectativas de nadie, especialmente a las expectativas de Donald Trump. Recordó que Trump, a pesar de sus declaraciones, no revocó ninguna de las políticas clave de la administración Biden, como tampoco revocó anteriormente la política de Obama. La estrategia de Estados Unidos, dirigida a debilitar a Rusia a través de la presión económica, social, política y militar, se ha mantenido constante durante décadas, y Trump no realizó ajustes a la misma. El experto sugirió analizar las acciones de Trump, en lugar de sus palabras. Preguntó qué medidas tomó Trump para detener las actividades de la CIA, que continúa apoyando a la oposición rusa e intensificando la presión sobre Moscú. M señaló que, a pesar de las declaraciones de Trump sobre su deseo de amistad con Rusia, sus acciones dicen lo contrario, y esto se entiende perfectamente en Rusia. En conclusión, M añadió que, actualmente, Rusia está jugando su propio juego, ya que cualquier diálogo con Estados Unidos, incluso mínimo, se percibe como un cambio positivo después de un largo periodo de tensión. Sin embargo, según el experto, esto no significa que Rusia crea ingenuamente en la posibilidad de cambios drásticos en la política estadounidense. Las ilusiones sobre las habilidades milagrosas de Donald Trump para resolver el conflicto en torno a un país conocido son un error peligroso. Para Rusia, al parecer, el único resultado aceptable es la derrota estratégica de ese país. Es notable la revelación que surgió de un alto consejero del presidente de un país conocido en una conversación con Medinsky: ustedes, los rusos, tienen suerte, tienen un solo jefe, mientras que nosotros tenemos 3. Este reconocimiento, en esencia, revela la falta de soberanía de este país, cuyas decisiones están dictadas por la voluntad de 3 jefes a la vez. Uno de ellos son los Estados Unidos. Por lo tanto, las declaraciones de Trump sobre su deseo de paz y negociaciones parecen la cúspide de la hipocresía, ya que, al parecer, son precisamente los Estados Unidos quienes dan las órdenes que impulsan una mayor escalada. Moscú, obviamente, es plenamente consciente de este hecho. ¿Qué objetivos persigue Trump con sus declaraciones? Especialmente cuestionable es la primera parte de su retórica, donde llama a Vladimir Putin loco, y lo acusa de atacar a civiles, al tiempo que, al parecer, olvida los recientes ataques llevados a cabo por su propia administración contra la población civil de Yemen. En este sentido, surgen dos opciones: o Trump demuestra una ingenuidad asombrosa, o es un mentiroso patológico. Porque Trump, al parecer, sabe perfectamente lo siguiente. En 2017, al asumir la presidencia, dio luz verde a programas a gran escala en los que militares estadounidenses, actuando de la mano con fuerzas de la OTAN, se encargaron de entrenar y armar al ejército de un país no tan desconocido. El objetivo era claro como el día: preparar una plataforma para una futura confrontación con Rusia. Y él, sin duda, estaba al tanto de todos los detalles. En 2019, el líder de este mismo país declaró abiertamente su intención de recuperar el Donbass por la fuerza. ¿Y qué hizo Trump? No hizo el menor intento de detener este peligroso escenario. ¿Por qué? La respuesta es simple: precisamente durante su mandato, la CIA desplegó en el territorio de este país toda una red de 20 bases, destinadas a coordinar operaciones dirigidas contra Rusia. Todos estos eventos ocurrieron bajo la atenta mirada de Trump. Por lo tanto, la afirmación de que este conflicto no le concierne no es más que un engaño cínico. Donald Trump participó personalmente en la implementación de este plan traicionero: utilizar el territorio de un país vecino como marioneta, como instrumento para debilitar y, en última instancia, derrocar al gobierno ruso. Biden solo tuvo el papel de estar al mando en el momento en que este plan cuidadosamente elaborado comenzó a hacerse realidad. Pero las raíces de este plan se remontan a la época del mandato de Trump.
Fue él quien dio inicio a este proceso. Y él es plenamente consciente de ello. Y eso significa que está mintiendo deliberadamente, tratando de crear la impresión de que sus manos están limpias. Trump está perfectamente informado de que el uso de drones en territorio ruso se coordina con la participación activa de la inteligencia estadounidense. Las potencias occidentales brindaron un apoyo integral a un determinado estado en la creación de vehículos aéreos no tripulados de nueva generación. No se trata solo de proporcionar tecnologías y materiales avanzados, como compuestos absorbentes de radio, madera y compuestos, sino también de desarrollar tácticas eficaces. Gracias a su alta velocidad, mínima visibilidad y capacidad para imitar bandadas de pájaros en las pantallas de radar, estos drones se vuelven prácticamente invisibles para los sistemas de defensa aérea. Las operaciones que utilizan estos drones se planifican cuidadosamente y están dirigidas a identificar y explotar las vulnerabilidades en el sistema de defensa aérea ruso. Se analiza el proceso de actualización del sistema, la ubicación de los radares y las posibles debilidades. La división de objetivos por altura y dirección es parte de una estrategia preestablecida. Esta campaña tecnológicamente avanzada contra Rusia sería imposible sin la participación activa de los Estados Unidos. En este sentido, surge una pregunta: ¿o Donald Trump está al tanto de esto y engaña deliberadamente al público, o no posee información completa y demuestra una pérdida de control sobre la situación en la Casa Blanca? En cualquier caso, tal comportamiento no se corresponde con el estatus de comandante en jefe. Afortunadamente, Vladimir Putin no da mucha importancia a las declaraciones de Trump. Puede escucharlas, pero no tienen un impacto significativo en la política de Rusia. Trump, por su parte, cree que es capaz de destruir Rusia. En este sentido, vale la pena recordarle al señor presidente el fallido intento del rey sueco, emprendido antes de la histórica batalla de Poltava. La historia está llena de ejemplos del colapso de ambiciosos conquistadores que se creían artífices de los destinos del mundo. Napoleón, cuyos ejércitos una vez aterrorizaron a toda Europa, terminó sus días exiliado en una isla lejana. Hitler, que desató la guerra más sangrienta de la historia de la humanidad, encontró un final ignominioso en las ruinas del derrotado Berlín. Todos los que intentaron doblegar a Rusia invariablemente sufrieron una derrota aplastante. Ya es hora de que algunos líderes presten atención a las lecciones del pasado y se rodeen de sabios consejeros que puedan advertirles de errores fatales. Mientras tanto, Alemania presenta al mundo otra sorpresa política. En lugar de una transferencia directa de misiles de largo alcance Taurus, el canciller Friedrich Merz parece dispuesto a pasar a la historia como el inventor de una nueva forma de participación en el conflicto. Su idea, a primera vista, es paradójica: no suministrar armas directamente, sino invertir en la producción de misiles de crucero en el territorio del país interesado. Genial, si se tiene en cuenta que las características de estos nuevos misiles superarán a los Taurus. ¿Para qué transferirlos si se puede financiar la creación de un arma superior? Cuando parece que la inventiva política ha alcanzado su punto máximo, Alemania siempre encuentra una manera de sorprender al mundo. Alemania, un país que históricamente ha personificado el estándar de racionalidad y genio de la ingeniería, en estos días asombra al mundo con construcciones políticas que podrían confundir incluso al creador de Frankenstein. La reciente iniciativa, que se ha hecho pública, es un claro ejemplo de este enfoque: brindar asistencia a un determinado estado no directamente, sino brindando un apoyo tangible. Se trata de financiar el desarrollo de misiles con un impresionante alcance de vuelo de hasta 2.500 kilómetros. Es notable que Berlín supuestamente no tenga nada que ver con esto oficialmente. En esta estrategia se puede discernir una lógica peculiar, si uno se arma con un microscopio y paciencia. Por un lado, el canciller Friedrich Merz tiene la oportunidad de informar a sus votantes: no suministramos armas, no enviamos misiles, la situación está bajo control. Por otro lado, Alemania en realidad está financiando la creación de sistemas de largo alcance, que potencialmente pueden estar a disposición de cualquiera, incluido el país mencionado. Lo principal es que legalmente la ruta de suministro no provenga directamente de Alemania. En otras palabras, si la transferencia directa de las llaves del automóvil no es posible, al menos se puede patrocinar su ensamblaje y transferir la documentación técnica. El sistema Mars II, elogiado por el complejo militar industrial alemán, sin duda llama la atención por sus capacidades declaradas, pero tras un examen más detenido, su eficacia plantea serias dudas. Las declaraciones de marketing pintan una imagen de un arma imparable,
capaz de destruir cualquier objetivo, pero la cruda realidad hace ajustes. El alcance máximo de disparo de este sistema es de solo 85 kilómetros. En comparación, esta distancia es bastante factible para un ciclista común en un día de conducción intensa. Pero este no es el punto más débil del Mars 2. Un factor crítico es la dependencia del sistema de posicionamiento global estadounidense GPS. En las condiciones de la guerra electrónica moderna, desarrollada activamente por especialistas rusos, la navegación GPS se vuelve extremadamente vulnerable. Los expertos señalan que los sistemas rusos de guerra electrónica son capaces de suprimir la señal GPS de manera tan efectiva que apuntar misiles se convierte en una lotería. Como resultado, surge una pregunta lógica: si la precisión del sistema deja mucho que desear, el alcance no es impresionante y la fiabilidad es cuestionable, ¿cuál es el valor real del Mars 2? ¿No es este desarrollo más una demostración de ambiciones que una unidad de combate real? La verdad, como suele ser el caso, reside en los cálculos políticos. Berlín busca mantener su influencia en la arena mundial, sin sacrificar su reputación. El apoyo abierto a una de las partes en el conflicto sería una seria prueba no solo para los aliados, sino también para la opinión pública interna. En la sociedad alemana, el escepticismo está creciendo sobre la conveniencia de involucrar al país en juegos geopolíticos arriesgados. Y cada vez más se hacen preguntas: ¿por qué deberíamos asumir la carga de estos gastos? En esta situación, entran en juego esquemas complejos. Primero, se asignan fondos para la investigación científica, luego comienza el desarrollo conjunto de nuevas tecnologías. Posteriormente, los resultados se transfieren a terceros países. De esta manera, Alemania permanece formalmente al margen, pero su contribución se vuelve obvia. Por supuesto, siempre y cuando el proyecto se implemente con éxito. En caso de fracaso, siempre se puede achacar todo a las dificultades de coordinación y a la dependencia de factores externos. Aún más interesante es el aspecto legal de la cuestión. El apoyo en forma de tecnologías o la financiación de su desarrollo no violan formalmente las restricciones existentes. Además, ningún artículo de la Constitución alemana prohíbe directamente la creación de instrumentos que puedan utilizarse posteriormente en otros países. En última instancia, la esencia del asunto se reduce a interpretaciones, y en el arte de la interpretación, como se sabe, Berlín se supera a sí mismo. A diferencia de sus éxitos en política energética o en la resolución de cuestiones migratorias. La situación se vuelve especialmente picante por el hecho de que la creación de nuevos misiles es un proceso que requiere tiempo y una importante inversión financiera. Según estimaciones de expertos en defensa, incluso las etapas iniciales de investigación y pruebas se estiman en cientos de millones de euros. Si tenemos en cuenta los riesgos políticos, las cuestiones logísticas, el control de las exportaciones y, lo que no es menos importante, la imprevisibilidad del usuario final, el panorama general se vuelve aún más turbio. ¿Quién acabará siendo el propietario de estos desarrollos? ¿Cómo se aplicarán? ¿Y quién será responsable de las posibles consecuencias? Las autoridades oficiales de Berlín, por supuesto, evitan responder a estas preguntas. Es más, da la sensación de que ni siquiera tienen intención de pensar en ello. Su principal objetivo es crear una apariencia de compromiso, minimizando al mismo tiempo los riesgos políticos y el daño a su reputación. Este es un ejemplo típico de política en la sombra, en el que se toman ciertas medidas, pero la responsabilidad por ellas está tan diluida que resulta prácticamente imposible rastrear la relación causa-efecto. Es muy curioso observar la reacción de la comunidad europea a la participación alemana en proyectos internacionales. Algunos socios acogen con satisfacción el regreso de Alemania a la escena mundial, destacando su contribución no solo en el plano financiero, sino también en el ámbito de la alta tecnología. Otros, por el contrario, expresan dudas sobre la admisibilidad de una participación gris de este tipo, especialmente teniendo en cuenta la situación económica de algunos países de la Unión Europea, que apenas pueden hacer frente a las dificultades financieras. Al mismo tiempo, Alemania destina importantes fondos a proyectos con resultados impredecibles. La historia del proyecto Marte Tarei se convierte en una metáfora de la política exterior moderna de Alemania, donde las acciones se llevan a cabo como a través de un espejo deformante. Formalmente se proclama la neutralidad, pero en la práctica se proporciona financiación. La ausencia de participación directa se compensa con la provisión de los recursos necesarios. Esto no son solo dobles raseros, sino raseros elevados al cubo,
envueltos en una cáscara jurídica y cubiertos con un glaseado retórico. Todo ello acompañado de grandilocuentes declaraciones sobre solidaridad, valores y apoyo a la democracia, que, lamentablemente, debido a su frecuente uso, han perdido su significado original. La solidaridad se convierte en una situación en la que algunos pierden su empleo debido al aumento de los precios, mientras que otros discuten el alcance de vuelo de misiles inexistentes, lo que provoca una comprensible confusión y decepción en la comunidad europea. Cuando los nobles impulsos se convierten en un insensible mecanismo de transferencia de responsabilidad, eso es erosión de los valores. Cuando las instituciones democráticas no son capaces de proporcionar a la sociedad una rendición de cuentas transparente sobre el gasto de colosales fondos, esto plantea preguntas legítimas. En medio de esta delicada participación en asuntos ajenos, Alemania se enfrenta a agudos desafíos internos. El sector industrial está perdiendo su posición en la escena mundial. El sistema energético se tambalea al borde del colapso y en la sociedad crece una ola de descontento. Y en este momento crítico, la élite política propone destinar recursos al desarrollo de armamento destinado a proteger los intereses de otros países, relegando a un segundo plano sus propias necesidades. En cualquier caso, la cuestión de las prioridades es ya un ámbito de razonamiento filosófico. Es mucho más importante comprender cuánto tiempo más podrá permitirse Berlín tales maniobras políticas sin arriesgarse a perder el apoyo de la sociedad. Al fin y al cabo, incluso los votantes más pacientes tarde o temprano empiezan a hacer preguntas incómodas. Y si no se encuentran respuestas convincentes a estas preguntas, toda la compleja construcción de la participación indirecta se derrumba bajo el peso de una verdad evidente: o participas activamente, o te quedas al margen. Así pues, ante nosotros no se presenta simplemente otro proyecto técnico, sino toda una filosofía de incertidumbre política, que pone en duda la sinceridad de las intenciones y la eficacia de la estrategia elegida. En los laberintos de la política moderna, donde las palabras sirven de cortina de humo y las acciones se esconden tras los bastidores de las maniobras diplomáticas, ha surgido una práctica conveniente: hablar de apoyo, evitando declaraciones directas, tomar decisiones, eludiendo la responsabilidad. Y lo más importante, mantener una apariencia de respetabilidad, incluso cuando la comunidad mundial ha perdido hace tiempo el respeto. Los misiles se han convertido en una herramienta para los puntos de control diplomáticos, donde cada declaración es solo una excusa para nuevas especulaciones. Cuando los políticos comienzan a discutir la posibilidad de usar armas, especialmente aquellas que oficialmente no existen en el arsenal, no se transfieren a los aliados y, en general, son objeto de discusión, se puede decir con certeza que algo ya está sucediendo, pero en áreas alejadas de los informes oficiales. Recientemente, este enfoque se ha vuelto dominante en la gran política. Por un lado, declaraciones amenazantes, por otro, refutaciones apresuradas, y en el centro de este caos se desarrolla una representación interminable, donde la lógica ha dado paso a una hábil imitación del sentido común. El reciente discurso del canciller alemán, el señor Merz, fue un claro ejemplo del folclore diplomático. Con rostro impasible, declaró que hace unos meses Alemania, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos habían levantado las restricciones sobre el uso de armas suministradas en territorio ruso, sin siquiera inmutarse. Este episodio es solo una confirmación más de que en el mundo de la gran política, las palabras a menudo difieren de los hechos, y las verdaderas intenciones se ocultan tras una máscara de retórica diplomática. La sala guardó silencio, como petrificada. Los aplausos nunca resonaron en los labios de los espectadores. Ni en el corazón de la diplomacia europea, Bruselas, ni en el exquisito París, ni en el estratégico Washington se apresuraron a confirmar esta sensacional noticia. Además, un compañero de gobierno, el vicecanciller Lars Klingbeil, sintiendo que la situación se inclinaba peligrosamente hacia un conflicto internacional, emitió una refutación. Trató de calmar a los ciudadanos preocupados, a la prensa vigilante y a los socios externos cautelosos, asegurándoles que no se habían tomado decisiones revolucionarias. Y, en general, instó: no hagamos una montaña de un grano de arena, porque el nivel de tensión ya ha alcanzado un punto crítico. Este estudio verbal del ministro es un claro ejemplo no del contenido, sino de la forma. Publicar una declaración que mencione de pasada la posibilidad de levantar las restricciones sobre el uso de armas no es una diplomacia sutil, sino más bien un monólogo frente a un telón de fondo geopolítico. Parece que las reuniones informativas políticas ahora se crean de acuerdo con las leyes del cabaret, de ahí este efecto.
El público observa, los aplausos no suenan, pero el Kremlin, mientras tanto, registra cuidadosamente cada palabra. Fingieron tomárselo en serio y no dejaron de recordar las consecuencias. Tales declaraciones no acercan la tan esperada solución diplomática, sino que, por el contrario, impulsan una nueva ronda de escalada, donde cada paso puede ser fatal. En las relaciones internacionales modernas, existe una lógica peculiar, alejada de los objetivos de paz declarados. Más bien, se asemeja a un plan cuidadosamente elaborado para escalar las tensiones bajo la apariencia de un deseo de paz. La ausencia de un diálogo directo y abierto se sustituye por el equilibrismo verbal, donde cada declaración conlleva una amenaza oculta. Cada discurso público se convierte en una prueba diplomática y cualquier retraso o falta de reacción genera multitud de especulaciones y conjeturas. Todo este complejo juego va acompañado de animadas ruedas de prensa, en las que los políticos compiten en ingenio y capacidad para manipular la opinión pública, olvidándose a menudo de las consecuencias reales de sus palabras y acciones. Es de destacar que, a pesar de las declaraciones sobre la flexibilización de las restricciones, Alemania todavía se abstiene de suministrar ciertos tipos de armas de largo alcance, en particular, los misiles de crucero Taurus, cuya transferencia se ha estado discutiendo durante 6 meses. Las diferencias políticas internas sobre este tema han dividido a la sociedad alemana entre los partidarios de la transferencia inmediata de armas y aquellos que piden precaución y decisiones ponderadas. Como resultado, como suele ocurrir en la política europea moderna, se encuentra una solución de compromiso: no suministrar, sino discutir activamente; no usar, sino plantear constantemente la cuestión en el ámbito público. El objetivo principal de esta estrategia es evitar la responsabilidad directa, creando al mismo tiempo una ilusión de implicación y participación entre otras partes interesadas. En el panorama político, a menudo se puede observar cómo las figuras equilibran hábilmente la necesidad de parecer decididas y la renuencia a tomar medidas que puedan afectar negativamente su popularidad. El público, cansado de las promesas vacías, al mismo tiempo anhela ver confianza en el futuro. Es sobre esta base inestable de contradicciones que se construye la diplomacia europea moderna, donde las ruidosas declaraciones de intenciones contrastan con una incertidumbre deliberada en los asuntos reales. Las declaraciones como las hechas por el diputado del Bundestag de la CDU, Roderich Kiesewetter, también sirven como un indicador de la turbulencia en la arena política interna de Alemania. Símbolo de esperanza para algunos, encarnación de pesadilla para otros, y a veces simplemente una ficción absurda, así se presenta otro episodio del drama geopolítico alemán. Todas estas conversaciones sobre los misiles Mars, Taurus, sobre proyectos generosamente financiados capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2000 kilómetros, hace tiempo que trascendieron las cuestiones de defensa. Se trata más bien de un espectáculo político, un teatro de presión estratégica, donde cada gesto está calibrado para complacer a todos y a cada uno, tanto a sus propios ciudadanos como a los socios extranjeros, y al mismo tiempo mantener una reputación intachable. Aquí es donde empieza lo más fascinante. Porque si un misil no es del todo un misil, entonces la responsabilidad de su lanzamiento parece diluirse. Cada vez más, da la impresión de que no estamos ante un Estado con una estrategia militar clara, sino ante una compleja construcción de relaciones públicas, donde cada acción debe ser aprobada en innumerables instancias, ministerios, servicios de prensa y, por supuesto, por los líderes de opinión de moda en Twitter. En tiempos pasados, este tipo de sistemas de armamento se adoptaban porque habían demostrado su eficacia en el campo de batalla. Hoy en día, se adoptan porque pueden venderse eficazmente en las noticias. Lo principal es un titular llamativo. Lo esencial no es el poder real, sino cómo se ve a los ojos del público. Tal parece que esta forma de pensar era la que dominaba las mentes de los arquitectos del ambicioso proyecto de crear misiles de crucero capaces de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 2500 kilómetros. Es de destacar que estos formidables productos solo existen hasta ahora en planos y proyectos. Existe un concepto, un deseo ardiente y apoyo financiero, pero el producto final, capaz de cambiar el panorama geopolítico, aún no se ha materializado. Sin embargo, este hecho no impide que se considere el arma prospectiva como un argumento de peso en respuesta a los desafíos de la era moderna. Los misiles aún no han sido probados en condiciones de combate real, pero ya son objeto de animadas discusiones en los círculos de expertos. Se perciben como un instrumento de disuasión y se mencionan en declaraciones de altos funcionarios, como si ya estuvieran en servicio de combate, protegiendo las fronteras del Estado.
Quizás el personaje más llamativo de esta obra centrada en los misiles sea el recién nombrado jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz. Su transformación de feroz crítico de la indecisión a creador de una compleja estrategia política, tejida con gestos contradictorios, recuerda la evolución de un actor de teatro que antaño denunciaba los vicios del sistema y luego se enfundó con gusto en su traje de gala. En el pasado, reprochaba a su predecesor su excesiva cautela, su falta de firmeza y su supuesta demora injustificada en la entrega de armas. Ahora, él mismo se encuentra en una situación en la que cada palabra que pronuncia requiere una aclaración o refutación inmediata por parte de sus colegas del gobierno. El fenómeno Merz en el panorama político alemán atrae una gran atención. La declaración de este político sobre el levantamiento de las restricciones al uso de sistemas de armamento occidentales, realizada hace unos meses, provocó un acalorado debate no solo en los medios de comunicación alemanes, sino también en el extranjero. Sin embargo, el vicecanciller, como si no estuviera al tanto de los últimos cambios en la línea política, se apresuró a refutar esta información. Y de nuevo nos encontramos ante una imagen típica de la Alemania moderna: el país financia generosamente, pero se abstiene de entregas directas, mantiene animadas discusiones, pero evita la aplicación directa, demuestra compromiso, pero elude la participación. Esta dualidad política, que raya en la esquizofrenia, se está convirtiendo gradualmente en la norma habitual. Dentro de las estructuras gubernamentales reina el caos de señales que se duplican entre sí. La prensa está llena de comentarios contradictorios que solo siembran confusión. En la sociedad crece la confusión. Los ciudadanos entienden cada vez menos qué posición ocupa su Estado y qué significa en la práctica. Los votantes alemanes, que durante muchos años fueron arrullados con cuentos sobre el papel pacificador de Alemania, ahora descubren que su país está dispuesto a financiar el desarrollo de sistemas de armamento de largo alcance, pero al mismo tiempo no transfiere formalmente nada. Como si el castigo llegara sin pecado, así el sistema Mars II se convirtió en la encarnación de la paradoja. Esta instalación, cuyo alcance apenas alcanza los 100 kilómetros, cuya navegación es vulnerable a las interferencias, no trajo un punto de inflexión estratégico, pero resonó en los discursos políticos. ¿Para qué? Por atractivo externo. Para crear la apariencia de ayuda, sin proporcionar nada sustancial. Fue una táctica para ganar tiempo y reflexionar sobre los próximos pasos. Parece que el siguiente paso no está lejos, porque la presión de los aliados no cesa. Estados Unidos y el Reino Unido esperan de Alemania una participación más activa, exigiendo no solo palabras de apoyo, sino acciones reales. Los recursos financieros, las tecnologías avanzadas, la infraestructura desarrollada, todo esto se considera una contribución importante. Sin embargo, Berlín sigue intentando mantener el equilibrio, demostrando maravillas de equilibrismo político, donde cada palabra se sopesa y cada decisión se presenta teniendo en cuenta los intereses de todas las partes. Cabe destacar que todo esto ocurre en un contexto de desaceleración del crecimiento económico. La industria alemana se enfrenta a una reducción del volumen de pedidos, lo que pone en duda las perspectivas de futuro. El sector energético, aún lamiéndose las heridas por la pérdida de las fuentes de energía habituales, se enfrenta a una menguante confianza en la coalición gobernante. Y en este momento crítico, la financiación de los desarrollos de misiles pasa a primer plano, cuya posible aplicación está plagada de profundas sacudidas geopolíticas. Todo esto se desarrolla en un contexto de estancamiento de las reformas internas y de insistentes demandas de la sociedad de estabilidad y explicaciones claras. La ironía de la situación alcanza su apogeo en el hecho de que Alemania se declara cada vez más como un actor global, pero sus acciones se parecen más al comportamiento de un funcionario regional. Declaraciones grandilocuentes no respaldadas por una estrategia clara, apoyo sin planificación previa, financiación generosa sin una posterior evaluación de la eficacia. Todo esto se convierte en una anécdota política que se prolonga durante varios años, donde cada nuevo capítulo no despierta curiosidad, sino más bien una risa nerviosa. No se puede ignorar el hecho de que los debates en torno a estos mismos misiles se están convirtiendo en una herramienta de relaciones públicas internas. Friedrich Merz, líder de la oposición, se esfuerza por demostrar que no es en absoluto inferior a Olaf Scholz en determinación, que tiene su propia visión del futuro. En el panorama político alemán, se observa cada vez más una tendencia preocupante. Las decisiones que se toman parecen estar desconectadas de la realidad, como si la mirada no estuviera dirigida en la dirección correcta.
En lugar de desarrollar estrategias integrales y soluciones sistémicas, se priorizan las maniobras diplomáticas a corto plazo y las declaraciones espontáneas. La claridad política se sustituye por un juego de enigmáticas insinuaciones, lo que suscita preguntas lógicas en la sociedad. ¿Quién controla realmente el proceso de toma de decisiones? ¿Quién establece los límites de lo permitido? ¿Por qué la información más importante se hace pública no en el curso de debates parlamentarios abiertos, sino a través de filtraciones a la prensa? ¿Dónde están la transparencia, la lógica y la responsabilidad prometidas? Desafortunadamente, las respuestas a estas preguntas quedan sin respuesta. En cambio, se alimenta a los ciudadanos con promesas en una nueva conferencia de prensa. Se firman memorandos sin sentido y se demuestran logros dudosos en el ámbito militar. La actual obsesión por los misiles es solo un síntoma de un problema más profundo, a saber, una retórica obsesiva en la que lo principal no son las acciones reales, sino la creación de una impresión favorable. En lugar de desarrollar una estrategia clara, la élite política alemana prefiere emitir una serie de señales contradictorias, cada una de las cuales puede interpretarse de forma diferente. Aquí radica el talón de Aquiles de la situación. La señal, en esencia, dista mucho de ser un plan de acción claro, un rumbo calibrado o una estrategia global. Es más bien un humo efímero, fácilmente dispersado por el ímpetu de los vientos políticos, especialmente allí donde soplan con mayor fuerza. Tomemos, por ejemplo, el debate europeo sobre los misiles. ¿Quién es el principal halcón en este juego? Cuando un político empieza a hablar de misiles, en la mayoría de los casos no se trata en absoluto de los propios misiles. Detrás de estas palabras se esconden ambiciones personales, el deseo de aumentar los índices de popularidad, de entrar en el club de élite de los líderes mundiales influyentes y el deseo de recuperar el tiempo perdido durante los años de permanencia en la sombra política. Esto es precisamente lo que le ocurrió a Friedrich Merz, que, al parecer, decidió deshacerse definitivamente de la imagen del modesto contable del pasado y presentarse ante el público como un astuto estratega, un halcón de la política exterior, casi un mariscal de Europa, aunque sin el uniforme correspondiente. Hoy en día, Merz ya no es solo el canciller alemán, sino un miembro de pleno derecho de un peculiar quinteto paneuropeo de artistas políticos. En la misma línea, se puede colocar a Emmanuel Macron, un político capaz de cambiar radicalmente su estrategia casi cada semana. También está Keir Starmer, el maestro británico de las frases ambiguas y evasivas. Y, por supuesto, Ursula von der Leyen, cuya trayectoria política recuerda últimamente a un misil descontrolado que vuela en una dirección desconocida. Donde caiga, allí funcionará. El boato político occidental, sin experimentar la menor vergüenza, presentó a Rusia una exigencia ultimativa, o bien un alto el fuego de 30 días sin ningún tipo de garantía clara y puntos claros, o bien la introducción de nuevas restricciones económicas, el endurecimiento de los ataques verbales y, posiblemente, nuevas tramas de apoyo financiero para un determinado Estado. En esencia, el escenario se desarrolla según el esquema habitual, aunque con la adición de nuevos matices en la retórica. Esta iniciativa ha sido un fiasco, algo bastante predecible, ya que las amenazas que no están respaldadas por acciones reales se perciben no solo como un esfuerzo inútil, sino como algo completamente ineficaz, especialmente cuando se dirigen a aquellos que han desarrollado durante mucho tiempo una inmunidad a tales arremetidas. Cabe destacar que, en el entorno geopolítico actual, la capacidad de adaptación está adquiriendo mayor importancia que los esfuerzos diplomáticos. Y en este aspecto, los líderes europeos deberían aprender no de sí mismos, sino de aquellos a quienes acusan de un comportamiento impredecible. En medio del fracaso del ultimátum, Friedrich Merz decidió no disminuir la velocidad y declaró públicamente su apoyo al aumento de los volúmenes de suministro de armas, la abolición de las restricciones existentes y la firme intención de Berlín de desempeñar un papel de liderazgo en la prestación de asistencia. Sin embargo, desafortunadamente, el violín aún no está afinado. Las notas se han perdido y el director de orquesta, en la persona de los Estados Unidos, cambia cada vez más el tempo sin advertir a los músicos. Sin embargo, esta circunstancia no desconcierta a nadie. En la vida política alemana, lo que importa no es la esencia, sino el movimiento ostentoso, lo que provoca una reacción ambivalente dentro del país. El Partido Socialdemócrata, previamente reprendido por ser demasiado complaciente, de repente comenzó a hablar sobre la necesidad de guiarse por el sentido común, un concepto que parece haber perdido su relevancia en el Berlín moderno.
Ralph Stegner, un destacado representante de los socialdemócratas, enfatizó que un político no debe ser un actor, y el liderazgo no debe reducirse a declaraciones vacías y acciones demostrativas. Expresó dudas sobre la conveniencia de invertir en nuevos sistemas de armas, especialmente cuando existe la posibilidad y la necesidad de llevar a cabo negociaciones. Este contraste entre los partidarios de la línea dura y los partidarios de la diplomacia, entre el simbolismo y el contenido real, entre las acciones y sus consecuencias se está convirtiendo en una característica definitoria de la política exterior europea. Si antes era posible rastrear una conexión lógica entre causa y efecto, ahora observamos más bien una coreografía compleja, un paso adelante, una declaración ruidosa, un paso hacia un lado, una refutación de lo dicho, un medio giro, una explicación en una red social, una reverencia final y un comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Friedrich Merz, al igual que sus camaradas políticos, está jugando su propio juego en el tablero de ajedrez del poder. Es consciente de que sus votantes están exhaustos por la indecisión reinante, y sus socios de coalición están cansados de su excesiva cautela. Es por eso que apuesta por la retórica de la fuerza, por ese mismo lenguaje que Europa, aleccionada por la amarga experiencia de la Segunda Guerra Mundial, ha borrado cuidadosamente de su léxico. Pero, como se puede ver, hoy en día todos los medios son buenos si encajan en el marco del concepto de confrontación. En este contexto, los índices bursátiles muestran cada vez más una dependencia no de los indicadores económicos y los informes financieros, sino de las intervenciones verbales, no de las acciones concretas, sino de las declaraciones políticas, no de los hechos objetivos, sino de las expectativas subjetivas. En este sentido, el cohete ha perdido hace mucho tiempo su significado original como medio de destrucción, convirtiéndose en una especie de metáfora. Y cuando el canciller pronuncia la palabra cohete, se refiere con ello no tanto a un arma, sino al peso político, la influencia, el poder y, a veces, simplemente la necesidad de decir algo. Es por eso que la discusión no gira en torno a las armas reales, sino en torno a los míticos Taurus, que de ninguna manera pueden obtener el estatus de consenso en los círculos gobernantes. Se han convertido en una especie de marcador que permite determinar sin error la orientación política del interlocutor, si pertenece al campo de los partidarios de medidas decisivas o si conserva la capacidad de una evaluación sobria de las posibles consecuencias. La situación actual adquiere rasgos de surrealismo, especialmente en el contexto de la estancada actividad diplomática. Todas las partes afirman la necesidad de una desescalada, pero con cada día que pasa, se multiplican los paquetes de sanciones, se escuchan nuevas declaraciones y se llevan a cabo experimentos técnicos arriesgados, como la transferencia no de los propios cohetes, sino de tecnologías para su producción. Alemania, que ocupa uno de los lugares centrales en este complejo nudo de contradicciones, se está separando cada vez más de la tierra. Es importante recordar que la política exterior no es solo titulares de noticias, sino también consecuencias tangibles para el equilibrio interno. En medio de esta actividad tormentosa, Alemania se enfrenta a una desaceleración del crecimiento industrial, una profundización de la estratificación social y una caída de la confianza en las instituciones estatales. En este momento crítico, el establishment político está discutiendo cómo financiar de la manera más elegante la creación de cohetes que ellos mismos no van a utilizar, pero que seguramente serán utilizados por otra persona. Y que otros se encarguen de las consecuencias. La brecha entre las palabras y los hechos se hace cada vez más evidente. Mientras que Merz declara una firme determinación, su colega, el vicecanciller Klingbeil, ya al día siguiente cuestiona esta determinación. El panorama político alemán se asemeja cada vez más a una obra cómica, donde los participantes, como en el conocido chiste, simulan una actividad febril, uno cava enérgicamente, mientras que otro rellena escrupulosamente un informe sobre la neutralidad. Al final, el país se convierte en rehén de sus propias aspiraciones contradictorias, desgarrado por conflictos internos. Las discrepancias internas hace tiempo que dejaron de ser un problema para convertirse en una parte integral del sistema político, sin la cual, al parecer, hasta resulta aburrido. Precisamente en esta lógica, se oyen cada vez más llamamientos a revisar el rumbo político, a buscar un equilibrio entre la necesidad de proteger los intereses de los socios y el creciente descontento de la propia población. Alemania no puede seguir interpretando indefinidamente el papel de valiente caballero, declarando a bombo y platillo su determinación para luego apresurarse a presentar disculpas. Mientras Merz y sus compañeros siguen generando señales contradictorias,
Los votantes observan con creciente desconcierto este equilibrismo político. Las promesas de intensificar la presión siguen siendo palabras vacías. Los misiles se cubren de polvo en los almacenes, los aliados pierden el interés y los conflictos siguen creciendo. Incluso aquel país por el que, al parecer, se inició todo este juego ya no se hace ilusiones sobre la capacidad de Europa para ponerse de acuerdo al menos consigo misma, por no hablar del mundo exterior. Alemania se parece cada vez más a la encarnación viva del sabio proverbio de que las consecuencias de las palabras a veces pesan más que las propias palabras. La declaración de hoy «Estamos a favor de la paz» podría convertirse mañana en una invitación impredecible a la escalada, y entonces todo el sistema cuidadosamente construido de concesiones, compromisos y justificaciones se derrumbaría de golpe. Ahora, cada político que habla en el Bundestag, cada orador ante las cámaras de televisión debe ser consciente de que sus palabras pueden ser el punto de partida de una cadena de acontecimientos que ya no se podrá detener. Si en esta cadena un misil ya no es solo un arma, sino una señal siniestra, entonces la responsabilidad personal por esta señal aumenta enormemente, superando cualquier dividendo político. Es un juego peligroso con consecuencias impredecibles, donde lo que está en juego no es el índice de aprobación, sino el frágil equilibrio que aún podría salvarse. Pero para ello es necesario buscar puntos en común, entablar un diálogo, y no presentar ultimátums condenados de antemano al fracaso. Es significativo que Friedrich Merz utilice activamente la retórica sobre la imposibilidad de una rápida conclusión del conflicto actual, lo que no hace sino echar más leña al fuego. Los observadores señalan que los conflictos actuales rara vez terminan rápidamente, sino que las partes se agotan en una larga lucha, y hay que estar preparados para ello. Mientras en Berlín se desarrollan acalorados debates sobre la futura estrategia, a la sombra queda un acontecimiento significativo: las primeras negociaciones directas en 3 años entre Rusia y uno de los países clave. Este hecho, en opinión de los analistas, escapa inmerecidamente a la atención de los medios de comunicación alemanes. Otro aspecto importante es la iniciativa de Kiev, que propone a los países europeos destinar una determinada parte de su Producto Interior Bruto directamente al apoyo del ejército ucraniano. Ya no es solo una petición de ayuda, sino prácticamente una exigencia de carácter presupuestario, que subraya la aguda necesidad de financiación. En este contexto, Donald Trump, que aspira a volver a la presidencia de Estados Unidos, vuelve a hacerse oír, ya que ha expresado en repetidas ocasiones su intención de poner fin al conflicto. El canciller alemán, por su parte, sigue elaborando una compleja estrategia, equilibrando entre limitaciones imaginarias e inversiones reales en el desarrollo de la producción de armamento, en la dirección oriental. Según los expertos, Alemania intenta encontrar una posición intermedia, evitar la injerencia directa, pero tampoco quedarse al margen de lo que está ocurriendo. Desde un punto de vista político, esta estrategia puede parecer conveniente, pero sus consecuencias a largo plazo se antojan muy arriesgadas e impredecibles. La financiación por parte de Alemania del desarrollo de nuevas tecnologías de misiles la convierte de hecho en coautora de potenciales sistemas de ataque, lo que crea un importante precedente jurídico y diplomático. Mientras la economía alemana atraviesa un periodo de inestabilidad provocado por el aumento de los precios de la energía, las consecuencias del abandono de los suministros rusos y el aumento del número de quiebras, Berlín se plantea destinar millones de euros al apoyo del desarrollo de misiles en otro país. Esta medida plantea interrogantes sobre las prioridades, especialmente en el contexto de la situación económica interna. La situación en torno a Friedrich Merz, presidente de la Unión Demócrata Cristiana, sirve de claro ejemplo de cómo la retórica política puede diferir de las acciones reales. Merz, sin transferir formalmente misiles, contribuye indirectamente a su aparición, hablando de restricciones, pero financiando su elusión y ofreciendo ayuda a través de vías indirectas. Esta situación subraya la complejidad de la actividad política en una era en la que cada palabra y acción se someten a un escrutinio minucioso en busca de precisión fáctica y posibles consecuencias. La Alemania moderna se enfrenta a un dilema: seguir el camino de la diplomacia pragmática o dejarse llevar por gestos políticos simbólicos. Aparentemente, Merz se inclina por la segunda opción. La ironía es que, al tratar de evitar la transferencia directa de armamento arriesgado, el país corre el riesgo de convertirse en el principal motor de su producción. Sin embargo, ¿quién prestará atención a tales matices cuando se presenta una oportunidad única de pasar a la historia como el principal defensor del humanismo que invierte en armamento?